Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Somos inquebrantables. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Te doy gracias, Padre, por esta mañana y te pido que tu Santo Espíritu realmente nos revele lo que tú quieres que se manifieste en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esta quinta sesión se llama Diseñados a Imagen y Semejanza y lo primero que vamos a ver, el primer punto que vamos a ver es sistema de raíces. Sistema de raíces y van a ver una imagen en la pantalla. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven ahí? Fruto, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las personas siempre pone más atención en los frutos. Vamos a referir que los frutos son los resultados. Ahora, ¿qué es lo que en realidad crea estos frutos? Lo que crea estos frutos son las semillas y las raíces. Entonces, lo que está debajo de la tierra es lo que crea lo que está por encima de la tierra. En otras palabras, lo que no se ve es lo que crea lo que se ve. ¿Qué significa esto? Significa que si tú pretendes cambiar los frutos o los resultados, tu enfoque debe de estar en el sistema de raíces y en la semilla que ha sido depositada en ti. Okay. Esto es muy relevante, muy importante. Siempre nos enfocamos en los resultados cuando lo importante es sistema de raíces. Y es un principio de riqueza. Lo que no puedes ver de este mundo es mucho más poderoso de lo que ves. Lo que está por debajo del suelo crea lo que está por encima de él. Entonces, lo invisible, o lo que no se ve, lo invisible, crea lo visible. La mayoría de las personas nos centramos solamente en lo que nuestros 5 sentidos pueden percibir y vivimos estrictamente pensando que lo que vemos o lo que percibimos con nuestros 5 sentidos es la realidad superior. Y no es así. Es mucho más profundo. La manera de cambiar nuestro mundo interior es descubriendo realmente qué hay en nuestro interior. Y esto se llama sistema de raíces. Sistema de raíces es mucho más importante que lo que se ve por encima del suelo. Si la semilla es buena, va a dar buenas raíces, y si las raíces son buenas, entonces va a dar buen fruto. Esto marca la diferencia entre un árbol y un tronco. Un tronco, tú puedes sacar un bonito mueble de ahí, pero no te va a dar fruto. Solamente un árbol puede dar fruto, porque ¿qué es lo que tiene el árbol? Raíces. Entonces, raíces es muy importante, sistema de raíces. Por eso dice en Mateo capítulo 12, versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Entonces, ¿a qué tesoro se refiere? Lo que tú depositas dentro de ti es lo que se manifiesta afuera, y todo se produce de adentro hacia afuera. Esto es un principio. Todo se produce de adentro hacia afuera. Estamos descubriendo diseño. Y en Génesis 1:26 dijo Dios: sea el hombre como uno de nosotros, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El día que tú naciste de nuevo,
una semilla fue depositada en ti. Una semilla que contiene el ADN divino, toda la información de quién Dios es. Adivina dónde está. Di, en mí. En mí. Esperando producir el fruto de acuerdo a esa naturaleza. Todo se reproduce de acuerdo a su género, o todo se reproduce de acuerdo a su naturaleza. Sistema de raíces es muy, muy importante. Muchas veces nos enfocamos solamente en lo superficial, pero Dios lo que ve es lo que ha sido depositado en ti, la semilla. Número 2, vamos a ver qué semilla es la que está en ti. Es la semilla de bendición. Cuando se habla de redención en el mundo, o en el pueblo de Dios, cuando se habla de redención, solamente nos limitamos a la redención como el perdón de los pecados y el boleto para la vida eterna. Y eso está bien, pero es muy limitado. Realmente redención abarca algo mucho más profundo y nos vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a descubrir cosas tan impresionantes que no estás buscando fuera de ti. Estás descubriendo que están dentro de ti. Efesios 1:3. Y para comenzar, quiero comentar que Efesios, la perspectiva de la que fue escrita es muy diferente de cómo el mundo en general ve la vida. Efesios no fue escrito para un futuro. Escucho que la gente todavía sigue pidiendo oración para que Dios los sane, que Dios los prospere, e inclusive sienten que no los ama y dicen que Dios me ame y lo hablan como si fueran un futuro. Ahora, la perspectiva de Efesios es muy diferente. Victoria, salvación y sanidad está escrita no en un ámbito que va a ser en el futuro, sino en algo que ya sucedió. Entonces, ustedes saben, Dios ve todo desde perspectiva eterna. Él habita la eternidad y en eternidad no se mueve en tiempos cronos. Mientras que la gente está buscando o batallando para lograr una victoria, Efesios te da a conocer que vienes de una victoria. La victoria ya fue ganada por todo lo que hizo Jesucristo en esa cruz, que tú no tuviste realmente que batallar. La gente batalla porque quiere batallar, porque desconoce realmente lo que ya fue ganado para uno. Entonces, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué tiempo está? En tiempo pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No vas a ser bendecido. Tú eres bendición. Ya fuiste bendecido. No estés buscando algo externo cuando ya está en ti. Esto es algo maravilloso. ¿En cuántas cosas has sido bendecido? En todo ha sido bendecido y por lo tanto esa semilla de bendición es la que está en ti. Y si está en ti la semilla, está esperando que se dé un buen fruto. El fruto de bendición, ya está en ti la semilla de bendición. Permite que las raíces comiencen a germinar, que comiencen a brotar. No importa que ahorita no veas nada. No es lo más importante lo externo, sino lo interno. Sistema de raíces es más importante que lo que se ve por encima del suelo. En su momento, por supuesto que se va a manifestar porque esa semilla ya está en ti. Número 3, caminando como Jesús. Voy a leer un pasaje donde Pablo, desde una perspectiva apostólica, él está orando a Dios. Y me llama la atención la forma como ora Pablo, porque él no está orando para que te sientas bien o que te sientas apapachado, sino que Pablo está orando de la siguiente manera. Vean, Efesios 1:16-20. Esto es una oración apostólica. No ceso de dar gracias por ustedes, dijo Pablo, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
Pablo no está orando para que se vayan los demonios, no está caminando con una mente de demonios, sino con una mente de dominio, una mente de reino. Y Pablo está haciendo la siguiente petición: oro para que ustedes tengan entendimiento y conocimiento de quién es Dios en ustedes. Dice el versículo 18: alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oro, dijo Pablo, para que sabiduría y entendimiento esté sobre ustedes y se percaten que ustedes son herederos de la grandiosa gloria que le pertenece a Él. No tienes cualquier herencia. La grandeza de su gloria te pertenece. No es algo externo a ti, es algo que ya está en ti. Y sigue continuando Pablo de la siguiente manera: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con ustedes, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Me impresiona la manera como ora Pablo. Esto es una oración apostólica. Dijo Pablo: oro para que tengas alumbramiento en tu entendimiento, que sabiduría y revelación repose sobre ti y que te des cuenta de quién eres tú, que eres heredero de las grandezas de su gloria y de algo más. Dijo Pablo, que te des cuenta que hay un poder en ti, que es el mismo poder que operó en Jesucristo resucitándole de los muertos. Es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección está en ti, no es algo externo. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ¿dónde está? Señores, esto es maravilloso, está en nosotros. El poder de la resurrección está en mí, está en ti. Es lo que ora Pablo. Si eres un hombre, una mujer nacido de nuevo, ese poder es el que habita en ti. No es algo, no es un poder que tengas que buscar externo. No estés esperando que Dios te bendiga. Él ya te bendijo con esto. Pablo ora para que comprendas, abras tu entendimiento y que puedas comprender que ese poder de la resurrección ahora opera en ti. El mismo poder que operó en Jesús, ¿sabes en quién está? En ti, en mí. En mí. Esto es maravilloso. Mientras nosotros sigamos viendo con nuestra perspectiva terrenal, por supuesto que le vamos a dar más peso e importancia a otras cosas que a lo que está orando Pablo. Pablo está haciendo una oración profunda. ¿Sabes por qué no hay un... ¿No te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo? El mismo poder de la resurrección está en ti. Es para que estuviéramos dando brincos hacia atrás, maromas. Es algo impresionante que mientras lo sigamos viendo de manera superflua, superficial, van a ser palabras bonitas y te estás perdiendo del poder que realmente está operando en ti. Estamos viendo sistema de raíces y que nosotros fuimos diseñados a imagen y semejanza. La misma forma como opera Dios ha sido depositada en nosotros para operar de esa misma manera. Entonces, tu herencia son las riquezas de su gloria y la grandeza de su poder. Es el mismo poder que operó en Jesús, el que opera en nosotros. Y termina diciendo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¿A quién sentó en lugares celestiales? A Cristo, ¿de acuerdo? Y alguien dice, ay, pues sí, qué bonito, ok. Cuando vino Jesús, Jesús se despojó de sus poderes divinos. Cuando resucitó muertos, dio vista a los ciegos, levantó paralíticos, sanó a los enfermos,
todo lo que sucedió no fue porque el poder divino o porque Él era Dios. Claro que Jesús es Dios, pero Él se despojó de sus poderes. No sé si me doy a entender. Esto es muy importante que lo entiendas. Jesús hizo lo que hizo como hombre, como tú y como yo. Fue tentado como hombre, como tú y como yo, en todo. Ese poder se manifestó no de niño. Ese poder se manifestó hasta que Espíritu Santo reposó en Él. Por eso dijo Jesús: tengan paciencia, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes Espíritu Santo. Ok, esto es una invitación para lo siguiente: si Jesús lo pudo hacer, nosotros lo podemos hacer. Y dice aquí que lo sentó en los lugares celestiales, un sitio de honor donde ejerce poder y autoridad. Y alguien puede decir: bueno, ese es el lugar de Jesús. Acompáñeme a Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente ese asiento de honor le pertenece a Jesús, a Él le plació, porque solamente has creído en Él, el colocarte en lugares celestiales. Es el lugar donde tú puedes ejercer poder y dominio. Y cuando habla de lugares celestiales se está refiriendo a los 3 cielos. Quiere decir que la palabra de poder que sale de tu boca, la declaración que se alinea con la palabra de Dios, en el mundo espiritual es escuchado. Y todo el mundo espiritual debe de obedecer a la voz e instrucción que sale de ti. Porque en el mundo espiritual, todos los seres espirituales saben que por derecho legal a ti te corresponde ese asiento de honor, donde cuando tú decretas algo, los ángeles están esperando que decretes la palabra que va a impulsarlos a accionar a tu favor. Cuando la palabra que sale de tu boca está alineada a la palabra de Dios. A ver si lo están entendiendo. Todo lo que tú estés decretando con tu boca y creyéndolo en tu corazón provoca transformación en el mundo exterior, porque lo que se ve proviene de lo que no se ve. Es de tu interior donde tú haces un decreto y provoca la transformación de la orden que estás dando en el mundo espiritual. Llámese salud, llámese lo que sea. Lo que tú quieras está en tu boca. Tienes poder y autoridad, dominio sobre eso. Esos son los lugares celestiales. Gente todavía sigue orando: que Dios me bendiga, a ver si Dios me sana. Es que no creo que Dios me quiera sanar. ¿Sabes que cuando hacen ese tipo de oraciones solamente están menospreciando lo que ya está en nosotros? En 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 hay algo tan interesante que nos da el entendimiento de estas profundidades divinas. Y es que en esa semilla que Dios ha dotado en ti viene la mente de Cristo. ¿Sabes que tienes la mente de Cristo? Vean lo que dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa mente que no tiene límites es la mente de un ser inquebrantable, un ser donde el mismo poder de la resurrección opera. Por eso eres un ser inquebrantable. Estás dotado de la misma esencia de quien es Dios. Ese poder está en ti. Lo único que tienes que hacer es sacar esa sabiduría que ya está dentro de ti,
Alguien también dice, es que yo le pido a Dios que me dé más fe. ¿Han escuchado eso? Ore para que tenga más fe. Vamos a descubrir qué fe es la que tienes. En Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo escribe lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjate que dice la medida, no dice una medida. Dice la medida. A todos nos repartió la misma medida. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Sabes que tienes la medida? No una medida. Tienes la medida. Ok, ahora, ¿la medida de quién? Vean lo que dice Pablo 2:20, en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿La fe de quién? Tienes la medida de fe. ¿Cuál medida? La misma fe de Jesús. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo que tenía la misma fe del Hijo de Dios. Entonces, si solo hay una medida y la medida de Pablo es la medida de Jesús, esto significa que tu medida de fe y mi medida de fe es la misma fe de Jesús. ¿Qué hace la diferencia? En realidad nada. La única diferencia es quién la opera y quién no la opera. Dios no tuvo problema con dar, ya no lo dio todo. ¿Qué tanto está recibiendo? Los regalos se reciben. ¿Qué medida de fe tienes? La misma de Jesús. ¡Qué maravilla! Esto me gusta. Esto realmente me emociona. En Lucas 17, los discípulos le hacen una petición a Jesús. Le dicen, aumentanos la fe. Y de ahí mucha gente se agarra y dice, no, si ellos lo dijeron también yo, aumentanos la fe, Señor. Ni sabían lo que estaban diciendo. Entonces Jesús les dio una enseñanza de cómo opera la fe. Y lo refirió de la siguiente manera. Dice, así como cuando un hombre tiene tierras y tiene ganado y tiene el campo, tiene un siervo que le ara la tierra y atiende al ganado. Dice, cuando ese siervo termina de arar la tierra y termina de alimentar el ganado, y cuando regresa a casa, no le dice el amo, siéntate, te voy a servir. No, le dice, me voy a sentar y me vas a servir de comer. Y hasta que termine, entonces, una vez que hayas terminado tu labor, entonces ya puedes reposar tú. Ok, ese ejemplo, ¿sabes para qué lo utilizó Jesús? Para enseñarles cómo opera la fe. En otras palabras, la fe es un siervo tuyo. Esto es, tú no le sirves a la fe te sirve a ti. ¿Cómo funciona? Cuando tú haces un decreto en el mundo espiritual, la fe se acciona y no regresa hasta culminar aquello que enviaste a hacer. Así funciona la fe es un siervo tuyo. ¿Qué fe es? La misma fe de Jesús. Así es como funciona la fe. Tú das una instrucción en el mundo espiritual cuando alineas tu palabra con la palabra de Dios, y en el mundo espiritual todo obedece a la instrucción y decreto que ha salido de tu boca. Sean tus negocios, sean tu salud, sean tu familia, sean tus finanzas, donde sea. Declaras la palabra de Dios, accionas la palabra de Dios, porque la fe sin obras es muerta.
Y la fe obedece. El mundo espiritual obedece. No le des reposo a la fe. La fe no se cansa. ¿Sí me doy a entender? Número 4, aférrate a la verdad. Aférrate a la verdad. Si vienes, me dice, León, ¿puedes orar para que Dios me ame si es que siento que no me ama? Ora para que el amor de Dios sea derramado en mí. No lo voy a hacer. No puedo orar por eso. ¿Pero qué tiene de malo esa petición? Con esa petición tú me das a entender o me estás sugiriendo que es la culpa de Dios que tú no te sientas amado. No voy a orar por algo que ya sucedió. Hay tantos versículos que hablan acerca del amor. Vean lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Sabes que Dios no te ama? Él te amó, te ama y te seguirá amando, porque habla de un amor y una consolación eterna. Antes de la fundación del mundo Él te amó. Cuando Dios creó todo, lo creó pensando en ti y en mí. Oh, es que no me siento amado por Dios. Mientras te sigas moviendo en tus emociones, en ese ámbito terrenal, te estás moviendo en la carne y no vas a poder percibir la profundidad de lo que estás escuchando. Sé que, vean esta cita, Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No sé si lo captaste, pero su amor es su amor lo que nos ha hecho más que vencedores. Es su amor, no es otra cosa más que su amor. No te dijo que te ha hecho un vencedor, te ha hecho más que vencedor. Por su amor somos más que vencedores. Analiza los días cuando fue creado todo en Génesis. Hasta el sexto día fue creado el hombre. Ya todo estaba creado, todo lo demás. ¿Por qué? Porque como lo hizo pensando en ti y en mí, Él preparó todo para que lo pudieras disfrutar. Porque te ama, porque me ama. Los que han sido papás, ustedes no adornan el cuarto y la cuna hasta que nace el bebé. Desde antes lo hacen. Le preparan todo ese ambiente para que cuando llegue ese ser que han anhelado que llegue, ese ser amado, que son nuestros hijos, le preparamos lo mejor de lo mejor que podemos, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor. No importa que nuestra recámara todavía no esté terminada, pero la del bebé va a estar terminada. ¿Me explico? ¿Y de dónde tenemos esa naturaleza? Es diseño, Dios mismo. Él preparó todo. Toda esa creación, los mares, los lagos, los árboles, los pajaritos, todos esos seres impresionantes para que tú te deleitaras en ello. Y cada que volteas a ver la creación, recuerdes que fue por amor a ti. Dices, wow. Es más, voltea con tu esposo, tu esposa con alguien, dile, wow, realmente eres una creación de Dios. Voltea, dile, eres creación de Dios. Párenle ya. Él ha derramado su amor sobre cada uno de nosotros. Hay una doctrina que cuando habla la palabra de que Él creó unos vasos de honra y otros de deshonra, dice, no, es que pues así fue, ya todo estaba preparado y Dios a unos los preparó para honra y otros para deshonra, pero está mal interpretado eso.
No es que Dios haya querido que unos vasos fueran de deshonra. No fue el propósito de Dios. Todo lo que crea Dios es bueno. Hay algo que se llama la presciencia, que es el conocimiento previo de Dios. En el conocimiento previo de Dios, como Él habita eternidad, Él sabía quién le iba a aceptar y quién le iba a rechazar. Pero por todos murió Jesucristo, aun por los que le iban a rechazar. Está a su alcance. ¿Me explico? Ese es amor. Aun por los que les iba a rechazar, le iban a rechazar. Entonces Él sabía que en un día como hoy estaríamos aquí. Él ya los había visto este día, aquí en Restaurando tu Vida, descubriendo el diseño de cómo fuimos nosotros formados y cómo funcionamos. Él ya lo sabía. Preparó este día especial para que estuvieras aquí. Así que si no te querías levantar, ahora te estás dando cuenta, caray, lo tenía preparado Dios para mí. Dios no tiene problemas con dar, ya nos dio todo. Es que no estoy recibiendo. ¿Cuál es el antídoto? Voy a orar para que Dios me ame. Voy a orar para que Dios me sane. Eso ya te fue dado. En esa cruz, Jesucristo dice que cargó con todo el peso del pecado, enfermedades y dolencias. Y que Él, siendo rico, se hizo pobre. Hasta para eso, fíjate. Para que con su pobreza tú fueses enriquecido. Es un derecho legal que tú tienes. Entonces, cuando permites que ese entendimiento, vean, pónganme la imagen, por favor, de 3D. ¿Han visto esas imágenes de 3D donde si lo ves de manera superficial no alcanzas a ver nada? Ahí tú dices, pues no veo nada. Pero si tú enfocas con profundidad, te vas a percatar que hay 2 delfines que están brincando y uno que está nadando por debajo del agua. ¿Han visto esas imágenes? ¿Quién ha tenido esa experiencia de ver estas imágenes de 3D? Que sabes que te tienes que enfocar en un punto a profundidad y ya comienzas a ver, ok. Lo interesante aquí es que los delfines siempre han estado ahí, pero mientras los sigas viendo de manera superficial, no te vas a percatar de ello. ¿Sabes que así es en el reino de Dios? ¿Sabes que mientras sigas leyendo versículos y que para ti suenen bonitos, eso no va a producir nada en ti? Cuando te adentras realmente, cuando profundizas, esto es lo maravilloso de estar escudriñando, es cuando tienes una perspectiva diferente. Cuando no lo ves solamente con tus ojos físicos o tus ojos naturales, sino que tienes una retrospección profunda. Y cuando tú adoras a Dios, cuando realmente buscas su rostro, entonces comienzas a descubrir quién es Él, quién es Dios en ti. Pero cuando descubres quién es Dios, te descubres a ti mismo porque fuiste hecho a imagen y semejanza. Es el poder de la adoración. Te conviertes en aquello que adoras. Satanás le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Por qué no lo hizo? Por 2 cosas muy importantes. Primero, porque no le tiene que demostrar a alguien quién es. Él sabía que era hijo de Dios, punto. Número 2, si hubiera convertido las piedras en pan, hubiera obedecido a Satanás. No tenemos por qué obedecer sus instrucciones. Claro que sabía quién era. Sabía que era hijo de Dios y que las puede convertir, pero no iba a obedecer a un ser tan menospreciable como es Satanás. ¿Me explico? Yo sé que ya muchos clavaron acá su vista, pero esto lo pueden hacer inclusive en su celular, en internet. Busquen imágenes 3D y se van a dar cuenta que llega un momento que cuando es que me llené de polvo de oro. Esto es impresionante. Está impresionante. Perdón, sigamos. Esto está maravilloso. Creo yo que cuando hablamos la palabra de Dios, desde la posición que nos corresponde, la gloria se manifiesta. Esta es una señal.
de su gloria. Somos herederos de su gloria. Maravilloso. Wow. ¿En qué iba? Recuérdenme. ¿Cómo era la onda? Ok, la palabra de Dios. Cuando tú profundizas en la palabra de Dios, entonces puedes descubrir cosas que mientras lo hacías de una manera superflua, de una manera superficial, no podías descubrir. Siempre han estado ahí los delfines, pero no los percibíamos. Ok, es lo mismo con la palabra de Dios. Estamos descubriendo el día de hoy con este cierre tan interesante de esta serie inquebrantable, diseño. ¿Te has dado cuenta que en las 5 sesiones estamos descubriendo diseño? Y este diseño nos estamos dando cuenta de algo. La semilla que está en nosotros es la misma semilla que procede de Dios. Así que tus hijos se parecen a ti porque tienen tu ADN. Esa semilla, que de ahí viene la palabra semen, semilla. Ese semen que fue depositado cuando se unió al óvulo de tu esposa, y por eso se parecen a ti. Es lo mismo. ¿Sabes que nosotros nos parecemos a Papá Dios? Porque su semilla fue depositada en nosotros. Estamos echando raíces, descubriendo quiénes somos y caminamos conforme a diseño. Esto es lo que marca la diferencia. Cuando tú descubres realmente quién eres y que sabes ahora que eres hijo heredero y que eres heredero de la grandiosa gloria de Dios, y que además que el mismo poder que operó en Jesús, el poder de la resurrección, está en nosotros. Y cuando descubrimos eso, entonces comenzamos a hablar a nuestro cuerpo, y tu cuerpo escucha y se empieza a rejuvenecer. Se rejuvenece por la palabra de vida que está saliendo de ti. Entonces esas células comienzan a cambiar. Esas células cancerígenas comienzan a morir y está brotando nuevas células. El mundo espiritual escucha. ¿Por qué se está manifestando enfermedad? Porque es lo que has estado declarando, si no te das cuenta. Pero ahora que has descubierto que el poder de la resurrección está en ti, ahorita que estoy hablando, gente está siendo sanada porque el mundo espiritual escucha, las células escuchan y comienzan a ver una modificación. Porque todo lo que se ve viene de lo que no se ve. Lo visible viene de lo invisible. Cuando hablamos la palabra de Dios, no importando las circunstancias. Las circunstancias jamás han cambiado la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene poder de cambiar cualquier circunstancia. Cualquiera. Por eso el padre no fue a buscar, en la parábola del hijo pródigo, no fue a buscar a su hijo aunque estaba perdido allá. ¿Por qué no lo fue a buscar? Porque sabía el ADN que estaba en él. Y por diseño todos regresamos al Padre. Él no se enfocó en las cochinadotas que estaba haciendo. Él sabía que había un sistema de raíces fuerte en su hijo. Solamente tenía que entender quién era él. Había olvidado que era hijo y que era heredero. A veces andamos así. Una situación, ay, ya nos andamos así. Ay, Dios. Ay, 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 ay. Por favor. Ninguna circunstancia determina quién soy yo en Cristo Jesús. Las circunstancias no han cambiado la palabra de Dios nunca. Nunca la han podido modificar, pero la palabra de Dios tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. Nos rejuvenecemos porque la palabra de vida está en nosotros. Me siento más productivo que cuando tenía 20 años. Y estoy a punto de cumplir 45 años. Más fuerte y más firme que nunca por la palabra de Dios. Porque es medicina a mi cuerpo y refrigerio a mis huesos.
Gente que sigue pidiendo a Dios que los sane, que los prospere, que los ame, ignoran que ya ha sido hecho. Dios no te va a bendecir, ya te bendijo. Dios no te va a sanar, ya te sanó. Eso lo vio Isaías años, cientos de años atrás de que viniera Jesucristo. Pero fíjate cómo lo declaró Isaías. Está en Isaías 53. Y por su llaga no dice vamos a ser curados. ¿Qué dijo? Fuimos. ¿Y por qué habla en pasado? Porque estaba viendo como Dios veía. Es lo que nos permite la fe. Hebreos 11:1. Es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Pero en la versión Bechita dice, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Y es la revelación de las cosas que no se ven. La revelación de las cosas que no se ven. Sistema de raíces. Semilla. Efesios 1:4, vean cómo nos ve Dios. Si nosotros caminamos como Dios nos ve, vamos a caminar como Él espera que caminemos. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No me importa lo que pienses, lo que creas, pero delante de Dios somos santos y sin mancha. Y eso no acaba de suceder. Eso fue antes de la fundación del mundo. Wow. Si me puedo ver como Dios me ve, puedo caminar en esa santidad y en un estatus de santidad. No hay límites. Eres creativo y creativo. Por eso Dios sigue creando universos, galaxias. Solamente en un estado de santidad puede ser creativo, porque lo contrario a la santidad, pecado, limita. Pero cuando ya no hay pecado, es ilimitado. Si has analizado lo que han descubierto los científicos, dicen, es que no son ni 100 ni 200, son millones de galaxias que se siguen creando. La santidad de Dios. Okay. Esa santidad está en nosotros. Está en nosotros. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Termina diciendo, esta es la herencia de los siervos del Señor y su salvación de mí vendrá, dijo Dios. Ok, vuelvo a repetir, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Señores, estamos blindados. Hay una protección. Ahora lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Pero en aquel día venidero, ninguna arma que te ataque triunfará. ¿Y ninguna es? Ninguna. No dice que no vendrán ataques, pero aún de esos ataques, ¿sabes cuántos van a triunfar en tu contra? Ninguno, señores. Es parte de tu herencia. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Tienes el poder de silenciar voces que se han levantado contra ti. Como lo hizo Jesús cuando estaba en el mar de Galilea, se levanta una tormenta y le dijeron, lo estaba dormido Jesús, imagínense. Él bien tranquilo y los demás sentían que se morían. Ahí van a despertarlo, Señor, que vamos a morir aquí. Se levanta Jesús y dice que silenció las aguas y ordenó a los vientos. ¿Sabes qué es lo que hizo Jesús realmente en el vocablo griego que aparece ahí? Se levanta y hizo esto. Shh. Fue todo. Tú tienes el poder para silenciar las voces que se levanten contra ti. Shh. ¿Qué es lo que vas a hacer? Shh.
Pero en aquel día venidero, ninguna arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Es tu herencia. Yo seré quien los reivindique, dijo Dios. Nadie más. Yo, dijo Dios. Entonces, la perspectiva de Dios es muy, muy diferente. Muy, muy diferente. Y termino con esta cita, número 5. Lo que viene es mucho mejor. Lo que viene es mucho mejor. Estamos aprendiendo diseño. Y si aprendemos diseño, vamos a aprender a ver desde la perspectiva de Dios. ¿Recuerdan la imagen que vimos? Hay una perspectiva donde no puedes percibir los delfines que están ahí. En lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hay una perspectiva muy diferente de cómo ve Dios las cosas. ¿Te das cuenta que las noticias, un gran porcentaje de ellas son malas noticias? Hablan de la maldad, de la enfermedad, de la pobreza en ciertos países, de lo que está sucediendo, de la inseguridad de México. Y aún en hijos de Dios he escuchado, no, es que hay una inseguridad ya en nuestro país tremendo. Y si yo presto oído a eso, me puedo dejar afectar y comenzar a caminar en temor en vez de en fe. ¿Captas lo que te estoy diciendo? La palabra dice que el maligno no me toca, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y ninguna arma forjada contra mí prospera, por eso soy un ser inquebrantable. ¿Me explico? Todos los intentos que pretenda hacer el enemigo van a ser anulados. Esa protección, estamos blindados. Y para que te lo sepas, hay un ministerio que se llaman saetas, que todos los días están orando por ti y por mí. Es impresionante este ministerio que está sucediendo y está encabezado aquí por Isa. Ponte de pie, Isa. Todos los días, aunque se reúnen aquí los jueves y los esperamos, si quieres realmente aprender a tomar dominio, ejerciendo poder y autoridad por la palabra que sale de tu boca, ven los jueves a las 6 de la tarde. Pero tienen todo una organización en la que todos los días están orando por ti y por mí, por tus hijos, desde el mayor hasta el más pequeño. Gracias, Isa. Gracias, mi hija. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vean lo que dice Pablo. Tengo por cierto, esto es algo real, es lo que está diciendo Pablo. Esto es la neta del planeta, del mundo mundial. Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, y te recuerdo que eres heredero de su grandiosa gloria, que en nosotros ha de manifestarse. Qué declaración tan radical. Es mucho más fuerte y poderoso su manifestación de amor que los males de este mundo. Y esto viene en Génesis capítulo 1, así comienza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, quiere decir que había tinieblas. Lo interesante del versículo 3 es que ves que dijo Dios, sea la luz. Quiere decir, Dios jamás se enfoca en los males que está pasando. Su enfoque está en sí mismo. Cuando dijo sea la luz, sacó de dentro de sí quién es Él y transformó todo lo externo. No sé si me doy a entender. ¿Qué importa que habían tinieblas? No importaba. Para Dios eso no tiene relevancia. No se preocupó, ay, mira cuántas tinieblas hay, ¿qué voy a hacer ahorita? Él dijo, sea la luz. Él manifestó quién era. Es lo que está diciendo Pablo.
quiero que estén tan conscientes, esto es ciertísimo, que los males de los que han estado escuchando no son nada, señores, a la gloria que va a ser manifiesta a través de nosotros los hijos. Somos nosotros los que transformamos el mundo exterior. No le demos peso a lo que estamos escuchando, viendo con nuestros 5 sentidos, percibiendo con los 5 sentidos. Es la esencia de quienes somos. Es lo que nos permite caminar como lo que eres, un ser inquebrantable. Cuando sabes que eres portador de su gloria, heredero que está sentado en el mismo lugar de honor que Jesús, y que el mismo poder que operó en él, que es el poder de la resurrección, está en ti, y que la misma medida de fe, la medida de fe que tiene Jesús es la que tú tienes, nada te puede quebrar, nada te puede derribar. Eres un ser inquebrantable. Y la gente allá afuera, y la naturaleza, y todo el mundo está esperando que nos manifestemos, que manifestemos realmente quiénes somos, que Dios mismo se manifieste a través de nosotros. Deja de estar esperando que a ver si Dios te sana, ya está en ti. Deja de estar esperando que Dios te ame, ya te amó con amor eterno, te ha amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, dijo Dios. Eres un ser tan especial, eres un ser tan grande, tan misterioso. Que el único que falta que se dé cuenta eres tú. Eso es lo que eres.